buenas tardes amigos de Viu Pau Televisión, bienvenidos a una nueva edición de Charlas UPEC. Un saludo para todos los que siguen esta transmisión a través de Facebook Live y también en la señal abierta 3.1 HD. Escríbanos sus comentarios, sugerencias, nosotros leemos cada uno de ellos y también coméntenos cuáles son los temas que les gustaría que se traten en los próximos programas. Hoy vamos a hablar sobre estrategias de autocuidado en las familias con niños y adolescentes. Y primero, debemos entender el autocuidado como todas aquellas acciones o actividades que se realizan para mantenernos saludables, es decir, para nuestro bienestar físico, pero también mental o emocional. Haciendo un pequeño autoanálisis, usted en casa, les consulto, ¿se han preguntado qué necesito para sentirme bien? ¿O qué acciones de autocuidado he realizado antes de la pandemia y cuáles son las que realizo actualmente? Hacemos este autoanálisis en casa con cada uno de los integrantes del hogar para poder ver cuáles son las flaquezas quizá que podemos potenciar y mejorar así nuestra familia. Por ejemplo, como una alimentación adecuada, por ejemplo, tener medidas higiénicas ahora por la pandemia, o si es que sabe manejar el estrés o no, si realizan ejercicio físico, si se dan un tiempo libre para relajarse, entre otras acciones que pueden realizarse en el hogar. Piénselo, hágase este autoanálisis y esté muy atento al programa del día de hoy. Este tema lo vamos a desarrollar con nuestra invitada. Ella es la magíster Katia Pilcón Ferrer, estudió en la Escuela de Psicología de la UPAO, actualmente es psicóloga educativa, magíster en docencia universitaria, formada en Dirección Estratégica de Recursos Humanos, Orientación Familiar y del Adolescente, especialista en convivencia escolar y temas similares, y actualmente es coordinadora de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar en la institución educativa particular Peregrino Juan 23 y psicóloga Serums en Centro de Salud Materno Infantil en Huichanzao La Esperanza, asimismo capacitadora en consultora psicológica Psicoayuda. ¿Cómo estás, Katia? Muy buenas tardes. Bienvenida a Charlas UPEC. Muchas gracias, Melissa, por la invitación y a todo el equipo. Estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes. Cuéntanos, así a grandes rasgos, de qué se va a tratar este tema titulado Estrategias de autocuidado en las familias con niños y adolescentes. ¿Cómo entenderlo? Pues entendámoslo desde que las familias, las personas, en cualquier grupo etario, niños, adolescentes, adultos, podemos encontrar formas y maneras para poder cuidarnos, proteger nuestra salud, en este caso, nuestra salud física, emocional y mental. Y justamente creo que es uno de los temas que muchas personas dentro de nuestra población están interesadas en poder conocer cómo autoprotegerse y cuidarse sin la necesidad de un especialista o de poder tener una intervención, pero manejando determinadas pautas. Me comentabas que este tipo de temas o de estrategias ya se viene manejando en algunos centros educativos, por ejemplo, donde tú laboras. ¿Cómo es esta experiencia? Pues sí, me da mucho gusto que lo recuerdes. En las instituciones educativas estamos abordando este tipo de temáticas, estamos trabajando también por el soporte emocional, socioemocional con las familias. Parte de eso es poder psicoeducarlas y también impartir, por supuesto, ciertas estrategias, ciertas maneras, ciertas tácticas o tics, si se quiere el término, para poder ellos mismos salvaguardar su bienestar dentro de casa y por supuesto también entre padres de familia como pareja y con sus menores hijos, ¿no? ¿Y cómo han sido recepcionadas estas estrategias, estos puntos que ustedes dan a los padres de familia y también a los diferentes miembros de la familia, ¿no? Los niños, los chicos, los adolescentes? De pronto, estas estrategias en principio son impartidas, son dialogadas. Encontramos también familias que tienen su propia manera de autoprotegerse, que tienen propias tácticas o técnicas y que también nos ayudan y nos retroalimentan, porque muchas veces no se trata de decirle al consultante, al familiar, al padre, al estudiante, tienes que hacer esto de alguna forma porque somos los profesionales y te lo tenemos que impartir, sino escuchando qué les ha servido
o qué les ha sido útil de las estrategias que nosotros proponemos. A partir de allí, creo que ellos lo recepcionan, lo asimilan y recuerdan que en algún momento usaron estas estrategias y que les puede servir en adelante, por supuesto. Muy bien, Katia. Entonces vamos ahora sí directamente a ver el material que tienes preparado para el día de hoy con esta charla. Muchas gracias. Vamos a ello entonces. Cuando hablamos de estrategias de autocuidado, queremos también hablar de formas de autoprotegernos, formas de poder dirigir nuestra salud familiar, emocional y física hacia niveles de bienestar que todos podamos percibir. De esta forma, quiero que contextualicemos un poco al respecto, pues actualmente estamos lidiando con esta pandemia por COVID-19 que ya para nadie es novedad, sino que además está siendo ya parte del día a día y de la nueva forma de vida que todos hemos adoptado. Evidentemente, esto también ha traído un aislamiento social y, por supuesto, el distanciamiento que hemos tenido que realizar como parte preventiva de nuestra salud física frente a esta pandemia. En determinada instancia ha venido generando con ello, con la llegada a nuestras vidas de esta pandemia, diferentes emociones, entre las cuales destacan el miedo, la incertidumbre de lo que pueda suceder, estrés, porque hay determinadas actividades que hacer y ahora nos encontramos también compartiendo con los demás miembros de la familia en casa, preocupación por el mismo hecho de la enfermedad o de las demás avatares que nosotros tenemos día con día en nuestras labores cotidianas. También ha habido emociones de tristeza, de pérdida, de luto que hemos tenido que afrontar y, por supuesto, la apatía y el aburrimiento de tener pues que mantenernos en casa y no manejar rutinas que anteriormente teníamos. Estas emociones están acompañando actualmente a la población, a las personas y desde luego a las familias. Más aún, las familias están teniendo un reto enorme y lo siguen manteniendo desde que el año pasado se inmersan en esta educación a distancia. Educación a distancia para algunos de manera remota a través de medios telefónicos, de medios televisivos, para otros de forma virtual a través de videoconferencias, videollamadas, etc. Sea como sea, la familia ha tenido el gran reto de adaptarse a esta nueva modalidad. Y es que la enseñanza actualmente está permitiendo generar mayor autonomía en el estudiante, pues de determinada manera este estudiante, sea niño o adolescente, se enfrenta con sus propias estrategias de trabajo y se enfrenta con este mundo de la enseñanza virtual donde él define sus horarios de estudio y donde de él depende cuánta predisposición, cuánto espacio, cuánto interés y motivación va a poder tener al respecto de determinada área, clase o espacio de aprendizaje. Entonces, realmente este reto de la modalidad remota y virtual requieren de un apoyo constante y de brindar, por supuesto, ciertas herramientas y soporte para el logro de este proceso de aprendizaje, que es el cometido de las instituciones educativas, y es por lo que pues se trata mucho este tema en las familias. La enseñanza remota requiere un mayor seguimiento y orientación de la familia. Ya este niño e incluso adolescente requiere de seguimiento, supervisión, monitoreo de las actividades que día con día va realizando,
Entonces, vemos pues cuál es la necesidad de abordar con las familias que viven desde diversos enfoques esta nueva realidad. Ante eso, entonces, los psicólogos educativos, comunitarios, nos vemos a la tarea de poder brindar estas estrategias de autocuidado. Y quiero también decirles que parte del autocuidado, y quiero que empecemos también centrándonos en estas 3 palabras que, tal como pueden observar en pantalla, creo que tienen un gran peso y pueden cambiar tu vida sobremanera. Es esta idea del empiezo por mí. Empiezo a partir de lo que puedo hacer, de lo que me creo en capacidad de hacer y de lo que yo decido hacer. Teniendo muy en la mente esta frase, vamos a dar inicio entonces a ciertos conceptos relacionados a estas estrategias. Y es que el autocuidado significa asumir voluntariamente, yo decido asumir el cuidado de mi salud. De manera que cuando me refiero a estrategias de autocuidado, estoy haciendo alusión a estas prácticas cotidianas y acciones que yo realizo sobre ellas relacionadas o realizadas por una persona, familia o grupo para promover bienestar físico y emocional. Entonces, este conjunto de prácticas, de acciones que vamos a realizar son en beneficio de nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones. De esta forma, las prácticas de autocuidado buscan fortalecer nuestra mente y cuerpo, como lo mencionaba, y vamos a encontrar que el autocuidado va a dirigirse en primera instancia a una dimensión física de nosotros. Entonces, entendemos que también en esta dimensión es importante tratar el tema de la alimentación saludable. Hoy por hoy, parte también del autocuidado en tiempo de pandemia es poder mantener un sistema inmunológico elevado con el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales, lácteos y pescado, por supuesto en proporciones adecuadas, de acuerdo al peso, de acuerdo a la talla de la persona. Por supuesto, esto mejor tratado por un nutricionista, pero entendamos que es importante mantener una alimentación balanceada, un consumo de agua y jugos naturales en cantidades adecuadas, en su mayoría 8 vasos al día aproximadamente. Son algunas maneras de mantener entonces ese organismo en buen estado físico, tan igual como el ejercicio y el mantener en movimiento el cuerpo. Hay diversas actividades para ello, por supuesto, tales como bailar para algunas personas, correr, trotar, caminar también, dicho sea de paso, y la respiración profunda, que es un ejercicio, además de que proporciona un movimiento muy parametrado, muy disciplinado y que aplica mucho de la respiración también. Algo también importante de mencionar para el autocuidado en esta dimensión física es que hay determinados niveles de sueño y descanso que debemos mantener y, esto es proporcional al grupo etario en el cual estemos involucrados. De esto hablamos, por ejemplo, en niños preescolares, lo normal, índices normales, hablamos de entre 10 a 13 horas de sueño, algunas siestas también para poder tener este rango completo. Niños que ya están en escolaridad, hablamos a partir de los 3, 4, 5 años, entre 9 a 12 horas aproximadamente requieren estos niños de sueño y descanso. En el caso de los adolescentes, jovencitos entre los 13, 14, 15 en adelante, 18 años, etcétera, tenemos pues un rango de 8 a 10 horas, que es lo considerado dentro de lo normal, y adultos 7 horas aproximadamente. Entonces, tener en cuenta estas horas que el cuerpo necesita para recargar energías es importante en esta dimensión física.
Yendo también al plano de la dimensión emocional, que es justamente mucho de lo que tratamos dentro de la rama de la salud mental, la psicología. Este aspecto de la gestión emocional, este reconocimiento de emociones, cómo me encuentro el día de hoy, cómo me siento, qué sucede cuando he recibido tal noticia o ante tal situación. Reconocemos parte de estas emociones como la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, el asco. Todas ellas, ¿sí?, tienen que ser reconocidas y aprender poco a poco a identificarlas, qué tipo de situación desemboca determinada emoción. De igual manera, también es importante incidir en esta expresión regulada de las emociones. Cada emoción se vincula con una determinada acción. Muchas veces, en el caso de la ira, invita a el movimiento, ¿no? Invita a la impulsividad, por ejemplo, a expresiones grotescas o movimientos como parte de esa ira desenfrenada que puede experimentar la persona. Sin embargo, entendemos que esto puede llevar a determinadas consecuencias. Por lo tanto, dentro del autocuidado es tratar de encontrar qué cosas me causan ira y saber reconocer en qué momentos para yo tomar partido por la calma, entre otras estrategias que podemos tomar para regular la ira. De la misma manera con el miedo, que muchas veces inmoviliza o que también produce huida, ¿no? Son reacciones naturales en el caso del miedo. Y que definitivamente en el caso de la tristeza, la regulación de esta es fundamental. Hablamos mucho más en estos tiempos en los que estas tres son clave, pues son de las que más se han experimentado dentro del tiempo de pandemia y post-COVID, por supuesto. Entonces, esta gestión emocional, esta identificación de cómo nos sentimos y de en qué momentos lo sentimos, es clave también para poder hablar de un autocuidado. Personas pueden tener un poco más de noción, sin haber requerido de un psicólogo, quizás ya pueden estar generando autocontrol, como que otras no, están en ese proceso. De igual manera también esta idea de empezar a tomar decisiones e iniciativa y desarrollar esta autonomía, este valerse por sí mismo, este autoconcepto, cómo me defino, quién soy, qué cualidades tengo, cuáles son mis fortalezas y en cambio cuáles son mis aspectos de mejora también. Todo este análisis del sí mismo, de la persona, frente a frente con lo que lleva dentro, ¿no? Hablamos también en psicología de esta capacidad como una habilidad intrapersonal, ¿no? Parte del autoconcepto, de la autoconfianza y la determinación. Estas dimensiones, como venía relatando, importantes en el trabajo de la persona con sus emociones, también considero importante pueda generarse la conexión consigo mismo. Y es que muchas veces con lo anterior que estábamos comentando, el manejo de las emociones, de ciertas emociones consideradas negativas, ¿no? Como la tristeza, como la ira, como el miedo, pero que en realidad pueden ser gestionadas, y allí vamos con el hecho de aprender a conocerse, de aprender o de reconocer en qué momentos nos sentimos de determinada forma, quiénes somos, de dónde venimos, con quiénes contamos. Es también esta idea de poder conectar con nosotros mismos, la conexión consigo mismo, donde, por ejemplo, muchas personas consideran, comentan y en consulta también nos lo hacen saber, que pueden llegar a una conexión consigo mismos cuando realizan una respiración profunda o bajo las prácticas también de la meditación,
que han sido y han resultado muy efectivas en muchos casos con determinadas personas. De igual manera, la estimulación sensorial. Esta idea de que nuestros sentidos a nivel auditivo, a nivel visual, táctil, sean estimulados de forma que produzcan bienestar. Y reconocer también, por supuesto, a qué somos un poco más sensibles para tomar partido por allí. Dentro de este tema de la estimulación sensorial, la respiración profunda, puedo comentar un poco de incluso una estrategia. Voy a tratar de hacerlo sencilla, pero resulta que en ocasiones podemos nosotros reunir estos objetos que estimulan nuestros sentidos y que nos llevan a la calma. Algún aroma, algún perfume que sea de nuestro agrado, algún recuerdo, algo visual que me estimule y favorezca mi calma, algún recuerdo bonito de algún familiar, una persona querida, algún mensaje, tarjeta que me dejaron. O sea, hay ciertas cosas que solamente sentirlas, percibirlas, pueden llegar a ayudarme nuevamente a mantener ciertos niveles de tranquilidad y calma. Por ejemplo, hablando en tema de la conexión con nosotros mismos. Entonces, parte de esta dimensión emocional saludable serían estas estrategias que voy comentándoles. De igual manera, es importante entender que para autocuidarnos también es importante reconocer en qué momento podemos necesitar de otros. Recordemos que como seres humanos somos sociales, somos sociables. Y de esta forma es importante tener en cuenta que tenemos que desarrollar conexiones familiares, proponer, motivar a ciertos pasatiempos, actividades de integración familiar, horarios de encuentro, que quizás estamos nosotros todo el día en trabajo remoto o trabajo presencial, pero tendríamos que buscar un espacio en el cual realmente llegar a una interacción de calidad con nuestra familia, a quienes tenemos más cerca, por supuesto. Tener en cuenta también que es importante establecer, definir, identificar la red de soporte virtual que podríamos tener. Sabemos que ahora pues no podemos tomar partido por las reuniones sociales, grupales, y por supuesto que también forma parte de autoprotegernos, el evitarlo. Pero tengamos en cuenta que ahora podemos también reunirnos de forma virtual. Podemos encontrar un grupo con intereses comunes, clubes virtuales. Hace poco también yo pude pertenecer al club del libro y veía que muchas personas se interesaban por esto también. Espacios de aprendizaje, quizás talleres, instrumentos musicales que están aprendiendo las personas a través de estos medios virtuales, grupos de estudio, las mismas amistades generan una reunión para compartir un cumpleaños, un baby shower. Entonces ya hay diferentes formas de poder continuar con estas redes de soporte, estas redes de contactos o amistades que hemos creído un poco lejanas antes, no al inicio de esta pandemia. Y también, ¿por qué no?, bajo esta idea de que las personas encontramos motivación en la ayuda al otro porque contamos con esos valores, tenemos empatía, sentimos amor al prójimo. También está la ayuda social, ¿no? Escuchábamos a algunos consultantes cuando a veces decía, parece que cuando escucho los problemas de alguien más me olvido de los propios. Y puede ser un referente para muchas personas, ¿no? E intentar quizás darse cuenta de cómo aportar o apoyar a otras personas también dentro de este tiempo. Puede ser motivador para que de pronto esas dificultades suyas resulten menos prioridad, menos importantes frente a la carencia de otra persona. Hay personas a las que les es útil, ¿no? Entonces, bueno, estos son parte
parte de las estrategias que podemos mencionar en general bajo las 3 dimensiones. Y también tenemos algunas otras específicas o ya un poco más orientadas a nuestras familias, ¿no? A estos padres, madres, cuidadores, niños y adolescentes. Y vamos iniciando entonces por las niñas y niños, ¿no? Estas sugerencias que podríamos brindar en general. Dentro de ellas es fundamental mantener un ambiente de buen trato y de afecto, llegar a conversar sobre la situación actual, cómo nos encontramos en el país, cómo se encuentra la familia también. Es importante que los niños puedan intervenir hasta cierto punto, hasta donde su entendimiento les permita, ¿no? Y no del todo, de pronto, pensar que ellos, bajo su edad, no van a comprender. Es importante llegar a esta conversación y a esta explicación y abordar, conversar, dialogar a partir de lo que deja de positivo o de la lección que estamos obteniendo de esta situación actual, generando esperanzas en nuestros niños y niñas. Algo también importante es empezar a reconocer estas emociones, observar. Tengo también el gusto, el agrado de compartir con algunas madres, padres que reconocen, observan, ven el rostro de sus niños, se detienen a ver cambios en su comportamiento y se alertan y de alguna manera están pendientes. Entonces es importante llegar a ello, ¿no? Para poder de esta manera reconocer en qué momento están atravesando por una dificultad, y es importante llegar a ellos, no después, ¿no? Sino con estas primeras señales. De igual manera, es fundamental en esta época, en este tiempo y en general, el poder darle este sentido de empatía, ¿no? De ponerse en el lugar del otro y de solidaridad, ¿no? De generar esta idea de qué puedo hacer por el otro a partir del ejemplo. ¿Qué puedo hacer por mamá, por papá? Porque mamá y papá lo hacen por él o por ella, ¿no? Entonces, darle también esta importancia a los valores de la empatía y solidaridad que hoy más que nunca tienen que verse reflejados en esta familia y en estos niños y niñas. De igual forma, y seguramente muchos de los padres con hijos adolescentes con los cuales he podido compartir, suelen pensar que es una etapa complicada y hasta con cierto temor de llegar a ella, ¿no? Junto con sus hijos. ¿Y cómo será ahora, mucho más que estamos en pandemia o que estamos todos juntos? Y mientras él está en su habitación, yo no sé nada de su mundo, por ejemplo, ¿no? Como es a veces el comentario de algunos padres o madres. Pero es importante entender que mientras mayor escucha y diálogo les demostremos, mayor será el nivel de confianza y apertura que ellos nos brinden. Con estos adolescentes es importante mantenernos muy atentos, muy atentas a señales físicas, emocionales o del comportamiento. Son definitivamente un grupo etario que puede resultar complejo porque tienen a flor de piel la etapa del raciocinio, del razonamiento, del debate, del cuestionamiento. Pero como les mencionaba, y quiero regresar a esta idea de que lo que damos, recibimos, y en esta etapa el adolescente también está muy dispuesto a asimilar lo que el padre y madre pueda brindar. Pero, ¿qué sucede cuando de pronto todo es prejuicio,
todo es crítica, todo es señalamiento, y nos olvidamos de lo importante que es mantener un poco, entre comillas, la mente abierta para reseccionar lo que nos puedan dar, así no nos guste, así no nos parezca, así no nos hayan criado así. Y luego responder para comprender dentro de ese diálogo con estos adolescentes. Yendo por ello, por ese camino, las claras recomendaciones también las tengo por acá y me estaba adelantando un poco, pero dentro de estas tenemos hablar con ellos de estas emociones y sentimientos, e incluso podría decirles, como les comentaba, escuchar, ¿no? Lo poco, mucho, los silencios, también que ellos nos expresen, hablan de cómo se encuentran, dicen mucho de lo que están viviendo, vivenciando, y de lo que conforma parte de su personalidad también. Recuerden que cuentan el uno con el otro, ¿no? En determinado momento el padre se vuelve pues de alguna manera el todopoderoso en la casa, porque mantiene a los hijos, tiene que trabajar, no sabe de dónde sacar y él lo pone y lo hace, ¿verdad? Pero también hay momentos en que el hijo adolescente pues parece que toma partido por algunas cosas, sobre todo cuando de tecnología se trata, ¿no? El hijo adolescente muchas veces, o la hija adolescente, es el que sabe cómo hacer algunos movimientos a través del teléfono, por ejemplo, ¿no? Usar ciertas aplicaciones, queremos hacer la reunión virtual con la familia, y quién sabe, el hijo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así como hay cosas en las que de pronto el hijo adolescente o la hija adolescente no van a intervenir porque lo desconocen, van a haber otras tantas en las que sí podría intervenir. ¿Y por qué no permitírselo, no? Es importante reconocer que estos adolescentes necesitan comunicarse con sus pares, respetar que existe esta necesidad, entender que es un grupo y que está necesitando interactuar con personas de su edad, con intereses afines, y permitir que tenga esos espacios, ¿no? De interacción virtual, por ejemplo, con ellos, de juego, de entretenimiento con estas personas, por supuesto dentro de horarios. Y ya vamos a tocar ese punto, ¿no? Que ya algunos me van a decir, por ejemplo, bueno, pero ya esta muchacha se comunica, pero de las 24 horas y desajusta con sus rutinas y desajusta con sus con los deberes que tiene que realizar. Ya vamos a ello, ¿no? Entonces, parte de una medida importante el darles espacio y permitirles espacio con los pares, el ser empáticos con ellos o ellas, y a veces he escuchado, ¿no? Pero quizás psicóloga, licenciada, ser empático, sí, ponerme en su lugar, pero yo ya mire la edad que tengo, ¿no? Yo ya soy adulto, yo ya tengo responsabilidades, ¿no? ¿Cómo recordar aquellos tiempos en donde yo era adolescente para entenderlo, ¿no? Ponerme en su lugar. Pero de pronto, como les decía, quizás nos está haciendo falta recordarnos y mirar ¿no? nuestro reflejo hace 15, 20, 30 añitos, ¿no? Para los que son un poquito más adultos. ¿Qué cosas nos interesaban? ¿Qué cosas pensábamos? ¿Qué temores teníamos? Es más, poniéndonos a pensar que quizás en este tiempo no solamente le estamos pasando mal como adultos, quizás también estos adolescentes han tenido formas de pasarla mal y están resistiendo en este momento, que hace que día con día ingresen a clases virtuales, sin aburrirse frente a la pantalla, como quizás el adulto lo pueda sentir también, pero porque tiene el sentido de responsabilidad se queda. Pero ¿qué pasa con ese adolescente que aunque está aburrido, está cansado, sigue allí, por ejemplo? Entonces, formas de encontrar puntos en común con este adolescente
a partir de mi experiencia personal, sí es muy útil dentro de esta etapa. Y de igual forma, reconocer estos logros y estas dificultades. De pronto, en determinado momento, el adolescente se vuelve también, como es un poquito cuestionador, cuestiona ya muchas cosas de lo que a mí me parece, ya no es lo mismo. Y antes me aceptaba todo como creencia única y ahora todo me cuestiona. Parte de la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Y por eso es vital que podamos reconocer ciertos logros que haya tenido, por mínimos que sean, pero tenerlos claro. ¿Qué hubo en la vida de mi hijo o hija, adolescente, que de pronto le generó alguna vez una sonrisa, que se recuerda porque fue importante para él? Y por supuesto también darnos cuenta que hay ciertas dificultades, ¿no? Un poco no todo es color de rosa, también hay seguramente momentos en que este hijo o hija ha tenido bajones, entre comillas, y tendríamos que aprender a reconocerlos y a tomarlos como parte importante de él. De él se componen tanto los logros como las dificultades, ¿no? Y de igual forma escuchar ciertas preocupaciones por el futuro, ¿no? En este momento ellos se están preguntando, ¿no? Los que se encuentran en 5º año de secundaria, por ejemplo, están preguntándose, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sabré desenvolverme ahora que he aprendido mi 5º año de forma virtual? ¿Cómo voy a hacer, ¿no? Saliendo. ¿Y ahora qué me deparará? ¿A dónde iré? ¿Qué haré? Siguen teniendo esas preocupaciones a la fecha. Y es importante escuchar, como ya les comenté, con ese oído y con esta intención de responder, pero para comprender, ¿no? Y de escuchar para poder conocer qué cosas están influyendo en este momento en la vida de este adolescente. Definitivamente también algo importante, tanto para los padres de familia, adultos que comparten en casa con sus hijos e hijas, niños y adolescentes, es mantener este contacto con las instituciones educativas. Dentro de ese proceso de aprendizaje que ellos llevan y como parte del autocuidado, ¿no? Como familia me refiero, hay que interesarse por estos espacios. En este momento es un espacio muy retador, como lo mencionaba al principio, y por lo mismo es importante que el padre de familia no abandone de pronto, ¿no? No lo deje en la travesía solo al estudiante, niño o adolescente, sino que recuerde que bajo esta modalidad muy nueva, siempre va a ser útil su compañía, siempre va a ser útil la sugerencia, la orientación, ¿por qué no hasta el apoyo, ¿no? Para que pueda irse adaptando también desde lo que nosotros podamos brindar en tiempo y en conocimiento. Entonces, pues estamos llegando a la parte final de esta breve ponencia, y quiero decirles que dentro de lo que conversábamos, tomo como puntos clave la idea de que las familias pueden llegar a autoprotegerse, las familias pueden generar estrategias basadas en su propia forma de ser como familia, en sus valores, en sus creencias, pueden lograrlo. Y de todo lo que hemos conversado hoy día, incluso pueden sacar y pueden ver cuál les ha sido útil antes para poder tomarla en adelante. Y eso es lo enriquecedor de estos espacios, para que se den cuenta que sencillamente ni el profesional de la salud mental, ni el docente, ni el externo, ni el agente externo es el que conoce más a esa familia que ellos mismos. Y que ellos pueden determinar de qué manera mejorar un poquito más esas relaciones familiares, esos vínculos y ese conocimiento de sus miembros para llegar a un ambiente familiar que se protege y que se reconoce como valeroso. Quiero terminar entonces con algunas frases
Fuerte no es aquel que todo lo puede, sino aquel que sabe cuándo pedir ayuda. Si es que en algún momento les desborda, acudan también al profesional de la salud mental, cuyo deber nuestro es poder orientarlos para que puedan encontrar estrategias que más se acoplen y adapten a sus necesidades como familia. Y de igual manera, decirles que saludable no es aquel que nunca se enferma, sino aquel, ojo, que fortalece su alma y cuerpo sin necesidad de estarlo. Entonces, ya mismo, ahora, es el momento para que decidamos. Si yo he tenido prácticas que no me estaban ayudando ni permitiendo mantener una buena salud mental, física, emocional, hoy es el momento de decidir fortalecer nuestra alma y cuerpo por nosotros y por nuestras familias. Muchas gracias. Excelente esta charla, Katia. Muchas gracias por tu participación hasta el momento. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos desarrollando este interesante tema aquí en Charlas UPEC. No se muevan.